vamos a ir a la palabra y vamos a seguir con nuestra serie. Ahí viste el intro, nuestra serie en Hebreos. Y vamos a leer Hebreos 4, desde el 14 hasta el 16. El sermón, Hebreos 4. Nos ponemos de pie para leer juntos en honor a la palabra. Bien, dice así la palabra del Señor: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, por permitirnos acercarnos a ella, sabiendo que ahí hay vida, Señor, ahí hay transformación. Así que háblanos, Dios. Necesitamos que nos hables, que seas tú y tu Espíritu Santo convenciéndonos, transformando quizás estos paradigmas que tenemos acerca de quién eres tú, Señor. Obra en nuestros corazones, obra en el corazón de nosotros, tus hijos, que lo necesitamos profundamente. Hazlo para tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, familia. Bien, no tienes que esconderte. Es muy interesante porque el Señor nos ha ido hablando a través de este capítulo mensajes muy fuertes. Hebreos ha sido intenso, ¿no? Nos ha dicho: cuidado con endurecerte, cuidado con la incredulidad, cuidado con apartarte lentamente. Es más, el sermón anterior nos habló de la palabra que aparecía como una espada cortante que exponía nuestros corazones, y nos dijo: nada hay oculto delante de Dios. Entonces es como un capítulo pesado, ¿no? Ahora, ¿eres débil? Eso ya quedó claro. La pregunta es entonces: ¿qué hace Cristo con personas débiles? ¿Qué hace Cristo con personas que una tras otra vez están demostrando esta incapacidad de perseverar, de resistir? Hay una fragilidad preocupante. Se aleja, se decepciona, se endurece. Entonces, si el Señor nos permite, si el Señor nos regala de su gracia hoy, espero que podamos conocer algo del corazón de Jesús, que quizás si lo llegamos a entender, quizás lo hemos oído, quizás lo hemos dicho, pero si llegamos a abrazarlo como una convicción, nuestras vidas van a cambiar para siempre. Así que déjame leerte el corazón del sermón. Y con esto acuérdate, lo que buscamos es que si tú te quieres llevar una idea clara de qué habló Dios hoy, es esto. El mismo Cristo que conoce plenamente tu debilidad te invita a acercarte confiadamente para recibir gracia real. Y el mapa del texto es sencillo. Vamos a tener solo 3 puntos: un sacerdote suficiente, un corazón que no se aleja, un trono que sigue abierto. Y te quiero mostrar una imagen porque el Señor, mis ovejas favoritas son mis hijos, ¿sí? Y con ellos aprendo, y con ellos y con mi esposa, y en la vida real es donde se experimenta realmente la vida, ¿sí? Y ayer el Señor me regaló el sermón a través de la vida de uno de mis hijos, ¿no? En la noche uno de ellos tuvo una crisis de furor, de ira, enloqueció uno de mis hijos. Y bueno, ya sabes, ¿no? Tenemos que gestionar crisis, tenemos que ver qué vamos a hacer. Nos enojamos, no nos enojamos, contestamos o no, gritamos, ponemos castigos, amenazamos. ¿Cómo vamos a gestionar ahora este momento? Era ya muy tarde. Yo estaba repasando mis notas y entonces Dios me movió a hacer algo, y es amarle simplemente. Entonces, en medio del coraje: oye, ven, vamos. No, que cómo no, que no. Ven, vamos. No, que cómo no. Y dije: mira,
¿Has visto el meme de ese de que saca la hamburguesa y dice, mira lo que tengo aquí? Pues yo saqué un pan con Nutella. ¿Sí? ¿No quieres? Ah, está bien. Y entonces dije, mira, vamos abajo. Acompáñame. Y empiezo a decirle, oye, ¿te gustaría que leyéramos la Biblia? Entonces fuimos a la Biblia y le dije, léelo tú. Y empieza, ya sabes, leer lento. Y leímos Proverbios, que dice en NTV, el proverbio dice, mejor es ser paciente que poderoso. Mejor es dominarse a uno mismo que conquistar una ciudad. Entonces, fue un momento padrísimo, padre e hijo. Y yo dije, wow, esta es la forma muchas veces de hacer, amar, extender gracia y llevarlo a la palabra. Y tú dirías, wow, qué momento tan especial, pastor, ya descubrimos el código para resolver los conflictos familiares. Bueno, 5 minutos después, mi hijo quiso ir a resolver todo el desastre que había hecho arriba y no recibió la mejor respuesta de sus hermanos, ¿no? Y enloqueció más, 5 minutos después. Y entonces yo subo otra vez, Señor, ayúdame a ser como tú. Si ya me metí en esta dinámica, tengo que sostenerlo. Y subo y digo, ¿qué onda, hijo? Y mi hijo me dijo algo que me sacudió, porque me vi ahí. Y me dijo así enojado, me dice, tengo mucho furor, me dice. Y yo, oh, caray. Y entonces me dice, enojado, ¿a poco creías, papá, que con un texto de la Biblia iba a cambiar yo mágicamente? ¿Tú creíste que eso que hiciste me iba a cambiar? Me dice. Y yo dije, si no ha sido así nunca, en nadie que yo conozco, y muchas veces, la mayoría de las veces, no fue así en mi vida, ¿por qué habría esperado que un texto así random hiciera magia? Y dije, cuán débiles somos. ¿Cómo es la fragilidad del corazón humano? ¿Cuánta gente la semana pasada o la semana anterior no salió de aquí convencida de que sus vidas iban a ser distintas? Pidió perdón a Dios, quiso resolver cosas y hoy quizás vienen y dicen, regresé al mismo punto donde estaba antes. Me encantaría pensar que no y decir que no, pero es la vida. Así es la vida real. No es lo esperable, no es lo correcto, pero es lo que hay. Y es ahí donde la palabra tiene algo que decirnos. Acaba de decirnos algo muy duro y entonces nos presenta un sacerdote suficiente. Dice el 14, te lo leo de nuevo. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Este pues conecta directamente con todo lo fuerte que ha dicho anteriormente el texto. El autor no está cambiando de tema, ¿sabes? Solamente está respondiendo a esa pregunta que hay en el aire. ¿Cómo puede alguien tan débil, alguien con una tendencia tan marcada a decepcionar en sus planes, cómo puede alguien tan frágil que ve todos los milagros en el desierto y dice que muchos de ellos, o más bien casi todos, no entraron por su incredulidad? ¿Cómo puede alguien así permanecer cerca de Dios y tener una relación con Dios? Y la respuesta simplemente es Jesucristo. Ese es el Evangelio. Jesucristo, teniendo un gran sumo sacerdote. Y la frase arranca con una realidad presente. Teniendo, eso habla de algo que está ocurriendo hoy.
Escucha, algo no que pasó, no una idea abstracta, algo que está ocurriendo, que es una realidad ocurriendo constantemente hoy, en el presente. Y eso importa muchísimo porque muchos creyentes viven evaluando su relación con Dios y lo que Dios piensa acerca de ellos desde la realidad de cómo fue su semana. Si oraron mejor, si estuvieron apasionados por su reino, si estuvieron firmes, si están en una buena temporada espiritual. Entonces, cuando fallamos, empezamos a vivir lejos de Dios emocionalmente. Porque eso es la realidad. Empezamos a sentir una desconexión emocional con Dios. Podemos venir a la iglesia, podemos seguir funcionando, pero en nuestro interior empezamos como a apartarnos, empezamos a escondernos. Lo que hace el pecado y lo que genera la carga de la culpa del pecado es que nos escondemos. Cuando Adán y Eva cayeron, ellos tuvieron vergüenza. Dice la Biblia, literalmente ahí. ¿Quieres ver cómo funciona el pecado? Mira Génesis, la caída. Desde la tentación, desde cómo ocurre, desde la justificación del acto, pero lo que ocurre después, la vergüenza, la culpa y esconderse. Se escondieron. Y es lo que hacemos nosotros hoy todavía. Y la imagen ahí es perfecta porque Dios va a buscarlos, a los que se han escondido. Pero no va a buscarlos para destruirlos. Va a buscarlos para ofrecerles y decirles: sabes que yo había dicho, ciertamente morirás, pero voy a extenderte gracia. Voy a extenderte gracia. No te voy a matar. No te voy a matar. El castigo era la muerte. Mientras tanto, Dios dice, van a haber consecuencias, pero no van a ser tan graves como tú piensas. ¿Y sabes qué le ofrecen? La esperanza del evangelio. Un día, un descendiente de Eva va a destruir a la serpiente que hizo que cayeran en pecado. Entonces, regresando a Hebreos, tenemos un gran sumo sacerdote. En el contexto judío, que es el contexto de la carta y de los lectores de esta carta, el sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Entraba en el lugar santísimo, entre muchas otras cosas, muchas fases, muchos lugares. Habían 3 fases de lugares y muchas acciones previas. Entraba al lugar santísimo, solo él podía entrar para llevar el sacrificio por el pecado. El acceso a Dios estaba ligado al sacerdocio. Si tú querías tener acceso y cercanía con Dios, tú necesitabas al sacerdote, ¿sí? Y a través del sacerdote podías obtener perdón de pecados. ¿Qué hacía el sacerdote? Entrar en el lugar santísimo donde estaba como una sombra de la presencia de Dios. Y Hebreos ha venido construyendo desde capítulos atrás esta verdad de que Jesús es el sacerdote final, el sacerdote definitivo, superior a Aarón, superior al sistema antiguo, superior a cualquier otro mediador. Por eso añade, este sacerdote traspasó los cielos. Y la imagen es muy fuerte porque ya no es como que llegó a la Shekinah, esta presencia del templo. No, sabes que él accedió directamente al cielo. Y no habla de que bajó del cielo, no, sino de que subió del cielo a la tierra. Y habla del lugar que el sacerdote tiene intercediendo por nosotros. Este sacerdote que representa ahora a los hijos de Dios sí llegó completamente delante del Padre y permanece ahí. Por lo tanto,
Si esto es verdad, no importa qué tan culpable me sienta, no importa qué tan lejano me sienta, no importa qué tan avergonzado yo esté, qué tan escondido quiera estar. Si esto es verdad, la estabilidad final del creyente no descansa en las fuerzas de sus emociones o su voluntad, sino en la permanencia de Cristo delante del Padre. La religión como tal, y hay una buena religión, claro, pero cuando hablo de esta religión basada en reglas, rigurosa, legalista, enseña a las personas a esforzarse porque se da la impresión de que todo depende de ellas, y aunque esto tiene una apariencia de mérito porque dices, es que enseñamos a las personas a ser santas. Cuando hacemos esto, le enseñamos a las personas, el mérito sacerdotal de Cristo no es suficiente para representarte delante de Dios. Tú tienes que tener acciones que den méritos para que Dios diga, ah, no, Adrián sí le echa ganas. Y eso le roba la gloria a Dios en el Evangelio. Aunque puede ser un gran sistema de control y de formación de gente con buenos valores cristianos, es una verdad que puede transgredir severamente a la verdad del Evangelio. Y enseñamos a las personas a buscar y a tener una dependencia en ellos mismos de su estabilidad emocional, espiritual. Y eso genera agotamiento. Porque tengo que mantenerme arriba, porque tengo que demostrar que soy maduro, porque tengo que poner mi mejor cara. Y esa es la peor manera de entrar a hábitos, disciplinas y actitudes piadosas. Y entonces colapsamos, porque el centro somos nosotros. Pero el autor dice, tenemos un gran sumo sacerdote. Entonces tu esperanza no descansa en qué tan firme te sentiste esta semana, descansa en quién está sosteniéndote e intercediendo delante del Padre, incluso en tu peor semana. Por eso el autor nos presenta quién es este gran sumo sacerdote: Jesús, el Hijo de Dios. Así que, si esto es verdad, dice, retengamos nuestra fe. ¿Recuerdas el contexto de Hebreos? Gente que perdió la fe, gente que no resistió en la fe, gente que pereció por su incredulidad. Y dice, retengamos nuestra fe. Que no nos pase como aquellos en el desierto. La base entonces de una fe que resiste es un entendimiento profundo de la obra de Jesucristo. Por eso no debemos subestimar las verdades gloriosas del Evangelio puro. ¿Qué es lo que hacemos en la ruta? Vemos encuentros de Jesús con personas. Y vemos cómo el Evangelio transformó sus vidas. Y hablamos del Evangelio, porque si entendemos el Evangelio, entonces podremos formar una fe genuina que va a resistir. Y esto es gracias a que tenemos un intercesor, un intermediario glorioso, que es Jesucristo, que traspasó los cielos y que está ahora intercediendo por nosotros. Pero mira, tenemos que ver el corazón de este gran sumo sacerdote. Y aquí está el centro del pasaje. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Este es uno de los textos más increíbles que vas a leer en tu vida. Y la idea es que aquí Hebreos
pone algo sobre tu mesa y sobre mi mesa. Pensar en cuál es la manera en que imaginamos a Dios cuando fallamos. ¿Cómo te imaginas a Dios cuando fallas? Te voy a decir algo. Si hiciéramos un test, no respuesta de escuela bíblica, ¿sí? Todos daríamos, no sé, alguna que suene así súper teológica. No, en la experiencia real, cuando fallas, ¿qué imaginas acerca de Dios? Si hiciéramos una encuesta, un muestreo de todo eso, encontraríamos que nuestras visiones y nuestras ideas acerca de Dios están más basadas en lo terrenal, en los hombres, en la gente que hemos conocido, en cómo somos nosotros, en cómo fueron nuestros líderes, en cómo fueron nuestros padres. Y quizá nos costaría trabajo encontrar una imagen generada realmente por las Escrituras. Hay una frase de Tozer, ¿puedes ponerla? Nuestro primer pensamiento acerca de Dios es lo que es más importante acerca de nosotros. Te voy a decir algo. Eso que dijo, eso es un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo, un gran libro. Y es verdad. Es verdad. Piensa en esto. Esto podríamos y deberíamos todos poder decirlo ahorita. Es más, podríamos repetirlo. Pero me temo que muchos están lejos de creer esto que vas a ver en pantalla, al punto de que se vuelva el eje de tu vida. Nadie me entiende como Jesús. ¿Puedes pensar en eso? Y creerlo. Nadie me entiende como Jesús. ¿Sabes? Cuando estás pasando por un problema, una dificultad, encontrar con personas que pueden empatizar contigo, que saben escuchar, que saben comprenderte, abrazarte, que pueden estar ahí, incluso que han pasado por lo mismo que tú, es una experiencia de conexión tremenda. Puedes desahogarte, puedes ser honesto. Nadie me entiende como Jesús. Mi gran anhelo, familia, es que tú puedas salir de aquí creyendo esto. Creyéndolo de verdad, ¿eh? Quizás el desafío de la vida de muchos sea realmente llegar a este punto de comprensión de qué es el Evangelio y quién es Jesús. Creerlo, afirmarlo, por este fuerte conflicto que hay en nosotros, y es la manera en que imaginamos a Dios cuando fallamos. Y creo que eso está conectado directamente con el principal papel de Satanás, aquel papel de donde toma su nombre del diablo, el acusador. Si de algo sabe el diablo es de ser diablo, ¿sí? Y si de algo sabe el diablo es de buscar corromper los planes, propósitos de Dios. Y si algo sabe hacer Satanás, y lo hizo en el jardín de Edén, es distorsionar la imagen de quién es Dios. Dios no quiere que comas de esto por esto. Dios dijo esto, pero esto. Y la manera en que imaginamos a Dios cuando fallamos es algo en lo que Satanás va a entrometerse. Porque mira, ciertamente después de todo lo que acaba de decir el capítulo, sería lógico esperar distancia, dureza. Hace unos versos, Hebreos habló de una generación que quedó fuera del reposo por incredulidad.
Después, la palabra apareció como una espada que atraviesa el corazón, exponiendo pensamientos, motivaciones, autoengaño. Es más, el capítulo cierra diciendo: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y eso es duro. Y si somos honestos, después de quedar expuestos, tan expuestos delante de un Dios tan santo, lo que uno espera que diga el texto es: así que cuidado. Pero no. Para sorpresa de nuestros corazones justicieros, legalistas, el autor gira hacia Cristo, porque no tenemos un sumo sacerdote. Ese porque importa mucho. El versículo 15 es el fundamento de todo lo demás. ¿Por qué perseverar? ¿Por qué resistir y retener a nuestra fe? ¿Por qué no tirar la toalla? ¿Por qué no apartarse? ¿Por qué acercarte confiadamente a pesar de todo lo que has hecho y todas las veces que has fracasado? La respuesta es esta: porque el sacerdote que está delante de Dios por ti no es indiferente a esa fragilidad. Porque Él puede compadecerse. La palabra compadecerse es la palabra griega simpateo, y no habla de lástima superficial, ¿sabes? No es alguien que observa el sufrimiento desde lejos y dice: qué complicada situación, qué difícil. Nosotros nos encanta eso, ¿no? Sobre todo si somos cristianos, es como: cómo me duele ver sufrir a la gente, decimos, ¿no? No mueves ni un dedo. Estás ahí comiendo chetos en el clima, ¿no? Qué duro, sí, qué complicado. Para nosotros esa es simpatía y la convertimos en empatía, ¿no? Entonces, sí, pobrecitos, hay que darles chance. Sí, hay que entenderlos y no haces nada. No, esto va mucho más allá. Esto es participar del sufrimiento del otro. Tenemos un sumo sacerdote que participó del sufrimiento de nosotros. Entró verdaderamente en el sufrimiento, compartió la carga de la vida humana. Cristo no observa tu debilidad a distancia, se involucra, la conoce desde dentro, realmente, no nada más teóricamente. Él lo experimentó. Por eso dice: nuestras debilidades. ¿De qué puede compadecerse? ¿En qué puede tener simpatía y conectar y decir: es cierto, es que esto es verdad? En nuestras debilidades. Y mira, aunque puede referirse a temas de pecado, es mucho más extenso el término asteneia, porque habla de la fragilidad, la limitación y la vulnerabilidad humana. Y claro, incluye nuestra lucha con el pecado, pero de nuevo es más amplio. Lo que está diciendo es el peso real de vivir en un mundo roto, donde hay cansancio, donde hay tentación, donde hay presión emocional, donde hay miedo, donde hay dolor, donde hay pérdida, donde hay confusiones. Jesús conoció y experimentó todo eso. O sea, no hay una cosa que tú le puedas contar a Jesús que Él no pueda entender. Y va a ir más lejos. Es como, no es suficiente. Dice entonces el texto: uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. En todo como nosotros. No está diciendo, mira, no son matemáticas. No es todos los tipos de experiencia de tentación los vivió Jesús. No. Es una idea más profunda. Es esto: no existe una dimensión esencial de la experiencia humana caída que le resulte ajena a Jesús.
Por ejemplo, rechazo de personas cercanas, traición, cansancio físico real, injusticias, malos gobiernos, soledad, la presión insoportable de la vida misma, de las ocupaciones, de lo que hay que hacer, las expectativas no cumplidas, angustia emocional al punto de sudar sangre. Y el tema es que cuando leemos sin pecado, algunos piensan, entonces realmente no me entiende. Pero mira, hay una idea diabólica que es que cuando decimos, no, es que Él es Jesús, Él no puede, o sea, sí fue como una experiencia ahí humana, pero no era realmente, cuidado, ¿vas a decir una herejía? ¿No era realmente qué? ¿Humano? Porque sí lo era. Y sí lo fue. En toda la expresión de la palabra, en todo lo que esa naturaleza significa, pero aún más. Un pensador explica esto y que es verdad. Escucha esto, quien cede a la tentación realmente nunca experimenta toda su fuerza, porque se rinde antes. Escúchame, tú nunca has podido experimentar por completo lo que es la tentación, porque sucumbimos antes. Oye, sí resistí, bueno, podría haber más. Cuando dice que sin pecado, eso nos debe llevar a entender que Jesús conoce el peso completo de la obediencia bajo sufrimiento. Un pensador muy famoso, John MacArthur, está leyendo su análisis de esta verdad y dije, wow, creo que lo dice, siempre lo va a decir mejor que uno, ¿no? Jesús dice, tiene una capacidad sin igual para compadecerse de nosotros en cada peligro, prueba y situación que aparezca en nuestro camino, porque Él ya pasó por todas estas cosas. En la tumba de Lázaro, el cuerpo de Jesús se estremeció. En el huerto de Getsemaní, poco antes de su arresto, sudó gotas de sangre. Experimentó toda clase de tentaciones y pruebas, toda clase de vicisitudes, toda clase de circunstancias a las que alguien pudiera enfrentarse. Pero escucha esto, Jesús no solo, y perdón por el mucho texto en pantalla, pero Jesús no solo tenía todos los sentimientos de amor, preocupación, desilusión, pena y frustración que nosotros tenemos. Nosotros tenemos estas cosas, sino que Él tenía un amor mucho mayor. Era infinitamente más sensible a nuestras preocupaciones. Tenía puntos de justicia infinitamente más altos y era totalmente consciente del mal y los peligros del pecado. Por tanto, en oposición a lo que tendemos a pensar, su divinidad hizo que sus tentaciones y pruebas fueran mucho más difíciles de soportar para Él que lo que las nuestras son para nosotros. Te traduzco esto. Hay quien puede decir, no, mira, pastor, es que no sabe lo duro que es lidiar con la presión de tener que proveer para mi familia. Por eso, a cada rato ando pensando y lidiando con el pesar y soy movido a ser tentado, a quizás buscar y buscar la riqueza y buscar esto. A ver, mijo, te voy a decir algo. Tú, en tu mejor día, jamás amarías, estarías tan ocupado de resolver los problemas de tu familia como Jesús, quien en su ministerio, probablemente durante todo su ministerio, uno de sus pensamientos recurrentes era, ¿y mi mamá? ¿Y mis hermanos? Porque su amor es mucho más genuino, mucho más puro. ¿Sabes? Tú dices, Jesús no pudo haber sido tentado. De hecho, sí. Hay muchas cosas donde tú no eres tentado. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera sabes que eso es malo. O sea, tú fluyes. Hasta que alguien te dice, oye, eso no está bien. Caray. Y no sentía ni un pesar.
No me incomodaba en absoluto. ¿Sabes el sentido de justicia, de amor, de compasión, de la carga por los que amaba, que experimentó Jesús? Él conoce la tentación hasta el fondo. Así como nuestro cuerpo, ¿sabes? Tiene como un sistema de choque, como un paro de emergencia cuando hay un dolor muy fuerte, se apaga, nos desmayamos, se desconectan ciertas partes para no sufrir el dolor. Eso es algo maravilloso del cuerpo. Así también tenemos un umbral de la tentación. Existe un grado de tentación que no vamos a experimentar sencillamente porque no saldríamos airosos si llegáramos ahí. Pero Cristo no tenía esa limitación. Por cuanto Él no tenía pecado, asumió y experimentó todo lo que Satanás le envió. Él no tenía sistema de choque, no tuvo límite de debilidad, no tenía para pagar la tentación de cierto punto porque no iba a poder. Es decir, como nunca sucumbió, Él experimentó la tentación hasta el máximo. Y la experimentó como hombre. Fue tentado de todas las maneras, como nosotros y mucho más. Y no pecó. Entonces, lo que conoces acerca de Jesús significa mucho. Muchos creyentes viven proyectando sobre Jesús lo que ellos sienten de sí mismos. Te cansas de tu lucha y asumes que Dios también. Te frustras contigo o te frustras con otros y asumes que Cristo también. Empiezas a decepcionarte de los demás y lentamente imaginas a un Salvador decepcionado. Hay uno de los libros que más me ha impactado y que hasta la fecha me sigue impactando. Es un libro llamado Los Hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. Y ahí hay una escena impresionante de una señora religiosa que se acerca con un líder religioso, que es increíble esa escena, porque esta señora empieza a hablar y mira lo que dice. Amo a la humanidad, pero para sorpresa mía, cuanto más quiero a la humanidad en general, menos cariño me inspiran las personas, en particular, individualmente. Escúchame aquí, todos podemos decir, amo a las personas, son lo máximo, hasta que conoces a una. Y él lo dice, más de una vez, dice la doña esta, he soñado apasionadamente con servir a la humanidad y tal vez incluso habría subido al Calvario por mis semejantes si hubiera sido necesario, pero no puedo vivir 2 días seguidos con una persona en la misma habitación. Lo sé por experiencia. Cuando noto la presencia de alguien cerca de mí, siento limitada mi libertad y herido mi amor propio. En 24 horas puedo tomar ojeriza a las personas más excelentes, a una porque permanece demasiado tiempo en la mesa, a otra porque está acatarrada y no hace más que estornudar. Apenas me pongo en contacto con los hombres, me siento enemigo de ellos. Sin embargo, cuanto más detesto al individuo, más ardiente es mi amor por el conjunto de la humanidad, dice. Te voy a decir algo, tú puedes decir, esa señora es una hipócrita. Yo creo que es una persona religiosa, común y corriente, que podemos decir, amamos al mundo como Dios amó al mundo, pero ¿amas a la gente en particular? ¿Y a la gente difícil? El líder le contesta, el amor activo es una labor dura y temible. Traducido, amar de cerca cuesta. Amar a personas débiles cansa. Amar a personas reales desgasta. Escúchame, Cristo no ama una humanidad abstracta como nosotros. No ama versiones ideales de nosotros. Él conoció el sufrimiento humano desde adentro. Se acercó al cansancio, a la traición, a la fragilidad, a la inconsistencia.
Tú no toleras a alguien que le das una instrucción y no la cumple. Eres impaciente. Tenemos un orgullo tan terrible, vergonzoso, asqueroso, que no podemos ver a alguien fallar en algo que nosotros decimos. Pero sí es tan fácil. Pero no puedo entender cómo. Es que no me explico cómo esa persona es así. Hacemos ese tipo de comentarios a cada rato. Y Cristo experimentó todo eso. Gracias a Dios, no es como nosotros. Él no se alejó. Los judíos, por ejemplo, creían que Dios no podía ser partícipe de los sentimientos humanos. Dios estaba muy lejos, demasiado distante al hombre en su naturaleza. Era tan santo que Él no podía entender nuestros sentimientos, tentaciones y problemas. Por eso a un judío religioso le molestaba mucho que alguien le dijera papá a Dios. ¿Cómo crees? Pero mira, si para un judío era complicado, para un gentil todavía más. En esa cultura grecorromana estaban los estoicos. Ellos creían que el atributo más alto de Dios era la apatheia, que es la impasibilidad absoluta. Para ellos un Dios perfecto no podía ser afectado emocionalmente, no sufría, no se involucraba, no era tocado por el dolor humano, porque eso implicaría debilidad. George Lucas en Star Wars creó esto como la identidad de un Jedi, suprimir las emociones, una idea asumida por budistas también. Por el bushido de los samuráis, apartarse de las emociones, no puede ser. ¿Cómo crees que Jesús, el Hijo de Dios, va a sentir esas cosas? Los epicúreos, también impactando a esa sociedad, iban más lejos. Pensaban que los dioses existían en un estado de distancia, intermundo, le decían ellos. Completamente separados de los asuntos humanos. El sufrimiento humano no les podía concernir. Tus luchas, tus miedos, tu angustia no podía importarles. Y Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Esto es, el Dios cristiano, el Dios de la Biblia, no solo está allá en el cielo, el Dios de la Biblia estuvo aquí en la tierra. No observó la humanidad desde lejos. Entró, sintió hambre, conoció agotamiento, fue rechazado por gente cercana, lloró frente a una tumba, fue falsamente acusado, pagó impuestos injustos, sufrió angustia real. Pero nosotros a veces tenemos una idea, es Dios ya está cansado de mí. Dios ya está cansado de mí. Y es como si Hebreos hiciera esto. Creo que John Goodwin, no recuerdo quién lo dijo, pero es como si el autor hiciera esto y te acercara a Jesús y te dijera, mira, ven a escuchar los latidos de Jesús. Escucha cómo su corazón late por ti. Escucha cómo su corazón late por personas débiles. Él no se endurece contigo, no se vuelve inaccesible, no se aleja de los cansados, fracasados. Sigue siendo el sacerdote que los representa, sigue siendo cercano. Nunca habrá un pecado en ti más grande que su amor por ti. Por eso el trono sigue abierto para el débil. Por tanto, si esto es verdad, si es verdad que el corazón de Dios no se aleja en tu debilidad, sino que se compadece porque conoce la experiencia humana, si esto es verdad,
acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ese, por tanto, es clave. La conclusión es inevitable. A la luz de quién es Cristo, a la luz de cómo es su corazón, a la luz de que entiende plenamente la fragilidad humana, acércate. Te voy a decir algo. Como dijera Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Los cristianos muchas veces hemos creado una idea de Jesús, de un Jesús mucho más duro de lo que realmente es. Por un sentido, un celo por la justicia, por el bien hacer, podemos confundirnos. Y sí, Dios es santo. Dios nos ha hablado mucho de esto, ¿sabes? Dios es santo. El pecado es grave. El pecado destruye. Podrías quedarte fuera habiendo estado tan cerca. Eso sigue siendo verdad. Pero si comprendes esa verdad, lo que Dios te dice, y es un imperativo, no es una idea, es un mandamiento, acércate. Todo el libro ha sido una advertencia contra el endurecimiento. La gran tragedia del desierto fue esta. El pueblo dejó de confiar. No dejaron de existir, no dejaron de moverse, no dejaron de estar ahí con Dios. Simplemente dejaron de vivir con fe delante de Dios. Y muchas personas así viven la religión, el cristianismo, la iglesia. Estás, quizás sirves, pareces estable, pero no estás tan cerca de Dios como deberías. Aprendiste a sobrevivir espiritualmente, aprendimos a funcionar, aprendiste incluso a verte de una manera madura, pero estás distanciado de Dios. Y eso es durísimo y es peligroso, ¿sabes? El endurecimiento empieza cuando aprendes a convivir con la distancia espiritual. Satanás encuentra deleite en esto, en hacerte sentir que ya estás demasiado lejos de Cristo. No, de esta ya no sales. No, ya no te va a perdonar. No, compas, es que la semana pasada le prometiste, ¿cómo que otra vez? Cuando empiezas a administrar el pecado en lugar de llevar delante de Dios esa realidad. Cuando lentamente te vas acostumbrando a esconderte. Por eso el mandato es tan fuerte. Acerquémonos. Y esta palabra, acerquémonos, implica movimiento continuo. No es una visita ocasional. No es un regreso emocional de emergencia, así como, ya escuché el sermón, estuvo padrísimo. No, ¿sabes qué es? Una vida de acceso. Pero va más lejos, porque no es nada más acércate, sino dice con confianza, confiadamente. Y esta palabra confiadamente es esta palabra griega, parecía, que habla de libertad, franqueza, apertura. La imagen es alguien entrando sin esconderse, sin máscaras, sin tratar de arreglar primero todo lo roto. ¿Qué hago si hoy en la tarde te mando un mensaje y te digo, ¿qué onda, hermanito? Estoy aquí, no lo voy a hacer, pero imagínate, estoy aquí afuera, ¿puedo pasar? Limpieza Ultra Express, sacas a todo tu ejército de minions a arreglar tu casa, a poner la mejor versión, quitas el disco de Bad Bunny, pones el nuevo de Marcos Witt y limpias tus hijos así como nunca en mi vida había visto la casa tan limpia. ¿Qué pasa? Y ya, bienvenido, pastor. Igual y no, pero estoy exagerando. Nosotros hacemos eso, ¿sabes? Estamos muy preocupados por qué voy a decir, cómo le hago,
Me veo bien. No quiero sonar muy espiritual, tampoco quiero tirarme mucho al piso. El otro día estábamos, mi esposa y yo, resolviendo un tema ahí y era muy serio. Y entonces dijimos a los niños, estábamos ahí viendo algo en la televisión con los niños y niños, ¿pueden salirse un ratito? Necesitamos resolver algo, atender algo. Y estábamos platicando mi esposa y yo, y Ronaldo, el más chiquito, que no entiende de esas cosas, cada 2 minutos entraba y decía, tengo sed. Oye, hijo, porfa, danos chance. 2 minutos después, tengo sed. Tengo sed. Hijo, es que estamos hablando de algo muy importante. Es que tengo sed, me dice. Eso es entrar confiadamente. Él no se anda preguntando cómo lo voy a decir. Él quiere algo. Y tiene tal confianza. Y claro, es desobediente. Pero mira, muchos se acercan a Dios con esta idea de que tienen que ganarse otra vez el acceso. ¿Cómo? Bueno, por lo menos me voy a tirar el Salmo 23, lo voy a leer antes, no. Ni modo que vaya así. Me voy a aventar 3 días de ayuno y ya de ahí hablo con Dios. El acceso entra exactamente en medio de la más profunda necesidad, porque solo necesitas misericordia cuando lo que mereces es castigo, mijo. Misericordia es que no se te da lo que te mereces. Estas personas débiles llegan al trono, personas acercándose a un Dios santo. ¿Sabes por qué? Porque tienen un sacerdote perfecto. ¿Y sabes a dónde entran? Me encanta ese concepto. Al trono de la gracia. Sigue siendo un trono. Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo rey. Sigue siendo el juez delante del cual todo queda desnudo en el verso anterior. Pero para quien está unido a Cristo, ese trono ahora es un lugar donde encuentras gracia. ¿Y qué hay ahí? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Sabes? Esta ayuda oportuna, para oportuno socorro, me gusta más como lo dice la versión clásica. Porque la palabra boetella se usa para una ayuda urgente, auxilio que llega corriendo cuando alguien clama desesperadamente. Entonces Dios no solo perdona creyentes débiles, sino que Dios auxilia creyentes débiles. ¿Sabes qué es lo tremendo de esto? Que no solo es que no se te castiga, eso es misericordia, sino que hayas gracia. ¿Qué necesitas, hijo? ¿Y qué decimos nosotros? ¿Y yo cómo voy a atreverme a mirar a los ojos después de lo que hice? ¿Y yo cómo? Y unos dicen, con que no me destruyas, con eso estoy bien. Pero Él te dice, ¿y necesitas algo? ¿Cómo estás hoy? No, pues sí, pero ni modo es que te pida ahorita, ¿no? Mi anhelo, familia, es que tu entendimiento del Evangelio sea tal cual y tan bíblico que dejes de tener esas ideas ya. Que conozcas al Jesús verdadero, aquel que está en un trono de gracia diciendo, estirando la mano. Él no está esperando que seas alguien perfecto. Él está intercediendo por personas que lo necesitan. Intercesión. Eso le da sentido a su ministerio de sacerdocio. Personas tentadas, necesitadas de misericordia. Y muchos de ustedes viven lejos. Y quiero mostrarte una imagen porque la historia con mi hijo todavía tuvo otro capítulo. Entonces ya me dice, ¿qué crees que un texto de la Biblia me iba a cambiar? Me dice el canijo. Y yo dije, no, hijo, solamente lo leímos, ¿sí?
Y empezó y estaba, no paraba. Entonces yo estaba en mis notas, pero yo dije, a ver, hay algo más importante que esto. Y es el corazón de mi hijo. Así que, Señor, quiero ejercitar. ¿Sabes qué hice? Apliqué una de que le empezó a hacer acá, así como piojitos. Pero así, era así como, ya sabes, me duele, decía, ¿no? Deja de lastimarme, papá, ya sabes, ¿no? Y yo digo, yo sé que te gusta. No seas un pesado, me decía. No, yo sé que te gusta. Y ahí estuvo como 20 minutos, ¿sabes? Y yo sabía lo que él tenía, porque antes me lo había dicho. Me había dicho esto. Es que cuando hago esto me siento muy avergonzado y no sé cómo salir. Y te voy a decir algo, los que luchan con ira, con estos arranques, saben que es verdad. Ese de, ya sé que la regué, pero ¿cómo salgo de este hueco? Pero los que luchan con cualquier pecado sienten eso a veces con su Padre, con Dios. Y yo dije, pues como tú quieras, lo que voy a hacer yo es dormir contigo hoy. ¿Cómo ves si dormimos aquí? Me acosté, traje la almohada y solito fue, yo veía cómo se iba así como jalando. Va a caer, dije, va a caer. Hasta que terminamos así. No soy yo, se ve más, parece Jordi Wild, o sea, se ve como mejor que yo. Pero, y lo último que me dijo fue esto, escúchame, no es película, no estoy inventándolo. Me dijo, porque ya habíamos aprendido el concepto y yo se lo había dicho, no te voy a castigar hoy, te voy a dar misericordia. Y lo último que me dijo fue, me volteó a ver y me dijo, papá, sí sabes que te amo, ¿verdad? Sí, lo sé. Y me dice, gracias por darme misericordia. La mejor noche de mi vida en mucho tiempo. Y la de él también. ¿Sabes cuál es el tema? Eso. Cuando hemos fallado, no logramos entender que podamos ser amados. Y nosotros imperfectamente vivimos desde esas realidades. Si Cristo realmente es como dice este texto, ¿por qué sigues escondiéndote? Si su corazón es tan compasivo, ¿por qué sigues solo acercándote a Dios cuando sientes que estás bien? Acerquémonos pues, dice. Acerquémonos pues. ¿Cuándo? Ahora. Con tu pecado, tu cansancio, tu agotamiento, tu vergüenza, tu fragilidad real. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Cristo que conoce perfectamente tu debilidad, dejes de esconderte. Te voy a decir algo. Dios te ama. Piensa en eso. Dios te ama. Y piensa que la oración de Pablo y su anhelo por las iglesias era que comprendan cuán grande es el amor de Cristo. Mi anhelo, familia, para mí, porque imagínate, yo soy pastor. ¿Tú sabes cuántas veces lucho con síndrome del impostor? De por qué yo con mis emociones, con mis batallas, fui elegido para servir a Dios. Yo estoy donde estás tú también. Y comprender que mi Jesús es así, tan compasivo, tan amoroso, tan paciente, tan perdonador, tan misericordioso, tan lleno de gracia, y que me está diciendo, acércate, ya ven, déjate amar. Oremos. Señor, gracias por tu palabra hoy. Mi anhelo, Señor, es que esta palabra produzca fruto en los corazones, quitando todo paradigma, toda idea preconcebida, quizá fuertemente afectada por el contexto de justicia, de mérito,
con el que crecimos, Señor. Y nos cuesta entender que hay alguien así, que no se decepciona, que no se aleja, que no se frustra, que no se harta con aquel débil que viene para pedir ayuda, Señor. Aquel que dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vengan a mí los trabajados y cargados, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Señor, amplía nuestra visión de quién es Jesús, que le veamos como ese tesoro, como esa perla de gran precio, la verdad de su amor, de su sacrificio y de su gracia, de su corazón por nosotros, Señor, de que somos tan amados, Señor. Enséñanos a amar así, Padre, pero sé, Señor, que solo podremos empezar a amar, perdonar, tolerar, tener empatía, simpatía, entregarnos, sacrificarnos, servir a otros, hasta que podamos comprender quién eres tú, Señor. Así que comienza primero tu obra en nuestros corazones, mostrándonos tu corazón, la realidad del sacerdocio, de la intercesión, de la cercanía que nos ofrece, Señor, que no te apartas, sino que quieres estar cerca. ¿Cuándo? Cuando pecamos, cuando hemos fallado, cuando aparentemente no hemos cumplido las expectativas y sentimos que hemos decepcionado lo que se esperaba de nosotros. Ahí, Señor, que podamos verte con ojos de gracia y ojos de amor. En el nombre de Jesús oramos, y tu iglesia dice: amén.